si no lo anota por ahí, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, está hablando sobre Jesús siendo bebito, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Jesús significa Salvador, amén. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea que a Jesús lo llevaron al templo, luego de pasados ciertos días. Los judíos dejaban pasar más o menos más de 40 días. O sea que un mes y medio, 2 meses, depende de la lejanía de la ciudad de Jerusalén que estaban. A partir de los 2 meses, 1 año y medio, ya los bebitos los traían al templo a presentarlo al Señor. Y eso mismo hicieron con nuestro Señor Jesús. Es tremenda esta palabra. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Avanzamos un poquito más y después le explico la palabra. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu. Hoy hablábamos del Espíritu de revelación. Amén, que Dios te revele las cosas. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor, a Yeshua HaMashiach. Versículo 27. Movido por el Espíritu, dice que el Espíritu lo impulsó, vino al templo. Y cuando vio a los padres del niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer conforme al rito y a la costumbre. O sea, cuando ese día Jesús fue entregado, va también Simeón porque el Espíritu Santo lo lleva. Versículo 28. Dice que Simeón, dice él, le tomó en su brazo a Jesús y bendijo a Dios diciendo, comenzó a profetizar, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Manuel, de la tribu de Jaser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años. O sea que tenía como más de 100 años, tenía esta mujercita llamada Ana. Dice que y no se apartaba del templo, y sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cuántos creen que palabra de Dios pueden decir amén? Nos gozamos en el Señor. Esta palabra es tremendamente reveladora, porque lo primero que habla es de la obra de Dios, ¿no es cierto? Y trae una enseñanza en cada pasaje, porque nos habla también de doctrina cristiana, de doctrina bíblica, donde habla la palabra del Señor, que el mismo Jesús, siendo niñito, dice que fue presentado en el templo. Como ya te digo, era costumbre de los judíos que cuando pasaban más de 40 días, ¿no es cierto?, al niñito lo llevaban al templo y lo presentaban al Señor. Nosotros no bautizamos bebés porque esa no es la costumbre bíblica, no lo hicieron los apóstoles, no lo hicieron los profetas, no está hecho en el Nuevo Testamento, mucho menos en el Antiguo, ¿no es cierto? Y no fue así con el Señor Jesús. Lo que se hace en este pasaje es llevar al niño y presentarlo al Señor. En lo que hacen los padres, por eso todavía a veces traemos bebés y los presentamos al Señor, los padres que quieren traer. ¿Qué se hace? Se lo trae al niñito, se ora por él, se agradece delante de Dios. Cuando uno hace eso, uno reconoce que el bebito o la bebita es un regalo, es una bendición de Dios, es algo que Dios trajo para tu vida, para que vos lo cuides, para que vos lo bendigas, para que vos lo administres, y reconoces que necesitas de Dios y que esa bendición de Dios es un agradecimiento a Dios y es un reconocimiento. Te necesito, Señor, por este gran tesoro que tú has puesto en mis manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que dice una vuelta una frase? Dice que había un hombre que llega a una ciudad y le pregunta a un viejito de la ciudad, le dice, dígame, buen hombre, en esta ciudad ¿alguna vez nació un gran hombre?
En esta ciudad nació un gran hombre, le dice al viejito, y el viejito era sabio. Y el viejito lo miró y le dice, en esta ciudad nunca nació un gran hombre, le dice. No me diga, dice, nunca nació un gran hombre, ¿cómo puede ser? Dice, no, dice, porque todos los que nacieron siempre fueron bebitos, siempre nacen bebitos. Después a veces se convierten en gran hombre, pero primero nacen bebitos. ¿Cuándo están entendiendo? No se convierten en gran hombre. Primero Dios te da un bebé, Dios te da un niño para que vos lo administres y que vos le enseñes la palabra de Dios, y cuando él fuere grande, dice la palabra que si vos lo educás, no se apartará de ella. ¿Cuándo dicen amén? Pues una palabra es de enseñanza, porque tiene cantidad de doctrina bíblica en las pequeñas palabras que va diciendo cuando ellos se presentan al templo, la humildad de Jesús, la humildad de sus padres, que van al templo, Jesús siendo un bebito. Mira el privilegio que tiene Simeón también, es decir, que cuando ellos se presentaban delante de Dios, también habla de que ellos presentan conforme al rito una ofrenda a Dios en agradecimiento. Ellos siempre se presentaban con ofrenda delante de Dios, por eso mira, cada uno con su ofrenda en su mano. Y lo que da a entender la familia de Jesús era que era humilde. ¿Sabe por qué es eso? Porque en la antigüedad los que se presentaban en el templo, usted va a ver el libro de Levítico, de Deuteronomio, donde dice, se presentaban con vacas, con ovejas, con ganados, con becerros, depende de la riqueza que tuvieran, ¿no es cierto? Pero Dios le había dicho, pero si alguien es tan humilde que no tiene, no importa, preséntense con 2 palomitas, aunque sea con 2 tórtolas o 2 palomitas, preséntense en el templo. Por eso cuando dice que Jesús, la madre de Jesús, María y José, se presenta con 2 tórtolas, con 2 palomitas, con dos torcasitas, podemos decir, 2 palomas que habían cazado, que habían conseguido por ahí, era porque eran humildes, era la única ofrenda que tenían. Pero así se presentaban al Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y entonces cuando nosotros, pero en este pasaje vemos que Jesús no fue bautizado ese día. No se le bautiza, no hay bautismo de bebés en la Biblia. Y Jesús se bautizaba a los 30 años. Pasaron 30 años después de aquel día para que Jesús fuese. Porque no es bíblico, no existe eso en la Biblia. Entonces, la segunda doctrina que te enseñamos en esta noche es que aquel que fue bautizado, los discípulos, los apóstoles, los profetas, los padres de la iglesia, en el libro de los Hechos, los que enseñaban la palabra, nunca en toda la Biblia y en todo el comienzo de la iglesia, no hay un registro de que se haya bautizado un bebé o que hayan bautizado un bebito. Eso lo inventó miles de años después la iglesia católica, pero eso no es bíblico. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros entendemos de la palabra que Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, los apóstoles, el mismo Jesús fue bautizado a los 30 años. Porque el bautismo simboliza ¿qué? Arrepentimiento. Un bebito, yo ahora estoy viendo a Yesenia, estoy viendo a Tania, ¿no es cierto? A Keila, a Keila, ¿no es cierto? A cada uno de los bebitos, cuando uno ve que es un niño santo de Dios, ¿amén? Entonces no tiene de qué arrepentirse, por eso no sirve el bautismo de bebé, ¿no es cierto? No tiene sentido, porque el bebito no tiene de qué arrepentirme. El bautismo es un acto de arrepentimiento. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos su ejemplo, vemos que todos los apóstoles, todos los profetas, todos los discípulos, incluido Jesús, fue bautizado de grande, porque es símbolo del arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en todos los evangelios, habla de que Jesús mismo fue bautizado a los 30 años. Y el que lo bautizó fue Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista andaba predicando por los montes. Juan el Bautista andaba con el espíritu del profeta Elías. Dice que andaba vestido una piel de camello, comía langosta y miel silvestre, dice que Juan el Bautista. Y vivía en los montes, en las montañas, dormía a la luz de las estrellas. Y el evangelio de él era de arrepentimiento. Se aparecía la gente, arrepiéntanse, generación de víboras, le decía. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y le decía, arrepiéntanse. Y esa era la palabra de Juan el Bautista. Era una predicación de arrepentimiento para que se bauticen. Y venían multitudes a Juan el Bautista a bautizarse. Y Juan el Bautista los bautizaba en el río Jordán, donde se bautizó el Señor Jesús. Hasta el día de hoy, hay gente que se va y se bautiza en el río Jordán. ¿Qué pudiera, no? Ir allá a Jerusalén, ahí en el río Jordán, pues es cristiano, Juan. Y se bautizan ahí donde se bautizó el Señor Jesús. Pero no importa dónde lo hagas, lo importante es que cumplas con el acto de fe. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Entonces, vos sabés que venían miles y les decía, arrepiéntanse, pecadores, arrepiéntanse. Y les hablaba que el hacha está cortada a la raíz y los va a cortar el Señor.
Y la gente decía, quiero bautizarme. Y en un momento dado, diciendo entre todos los que venían, Juan estaba bautizando, en un momento dado lo ve venir. Y viene Jesús caminando. 30 años tenía. Y cuando viene caminando, dice que Juan cambia completamente. Se postra delante de Jesús. Delante de él. Jesús siempre aceptó la adoración, por eso es que él es Dios. Si no, no podía recibir adoración. Ningún hombre merece ser adorado. Entonces cuando se postra Juan, le dice, yo no soy digno de atar la correa de tu zapato, mucho menos de bautizarte. Yo necesito, le dice Juan, ser bautizado por vos, Jesús. ¿Cómo vos venís a que yo te bautice? Está en la Biblia, eso le dice Juan a Jesús. Tremendo, ¿no? Y dice, ¿cómo? La gente que viene a Jesús, bautizarme. ¿Cómo te voy a bautizar? Le dice Juan, no, vos sos mi Señor, no puedo. Y Jesús dice que lo mira y le dice, no te preocupes, Juan, es necesario que cumplamos con toda la ley. Vamos y bautizamos. Ahora, te estoy diciendo que es un acto de arrepentimiento bautizarse, por eso los bebitos no se bautizan. Ahora, Jesús tampoco no tenía por qué bautizarse, porque Jesús es santo, no tenía de qué arrepentirse, no tenía pecado. De él es el reino de los cielos. Entonces él no tenía que, pero dice, pero para que cumplamos, se humilló él sin necesidad de bautizarse y se bautizó. Dice que entró en el río Jordán, lo bautiza Juan el Bautista y se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. Y de los cielos se escucha una voz, la voz de Dios Padre, que le dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Qué tremendo, ¿no? Ahora, si Jesús obedeció y se bautizó, ¿cuánto más no deberíamos bautizarnos nosotros? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos obedecer el mandato del Señor? Después de que Jesús se bautizó, todos se tienen que bautizar. Todos. Ya te digo, desde que uno es grande, desde que uno toma conciencia, porque si uno es un bebito, no, mire, en la época de Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Sabe por qué comienza su ministerio a los 30 años? Porque antes de los 30 años los judíos consideraban que la persona era niño, que no era adulto. Por eso, si Jesús quería ser raboní, quería ser rabí, quería ser maestro, quería enseñar, debía ser adulto. Los judíos consideraban que el adulto entraba recién a los 30 años, ¿no es cierto? Nosotros acá decimos a los 18 años. 20, 21 años, ¿no es cierto? Podemos decir, pero en aquella época era a los 30 años. Por eso Jesús comienza a los 30 años y a los 30 años se bautiza. ¿Se entiende? Nosotros como hijos de Dios, la Iglesia Cristiana Evangélica, los hermanos en general, acostumbramos a bautizar. Acá ya no hay esa costumbre, pero sí esperamos hasta que el niño tenga conciencia y decisión propia. A partir de 12, 13 años, los niños ya se pueden bautizar, ¿no es cierto? Más si vienen de una familia cristiana, si son hijos de Dios, si todas las familias se crearon en el Señor y no hay oposición de los padres, un niño desde 13 años, 14 años se puede bautizar. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Amén? Ahora, y si no es cristiano los padres o algo, tiene que tener autorización de los padres, porque si no, no lo podríamos bautizar. Y si no, a partir de que es mayor de edad, cualquier persona de voluntad propia, de decisión propia, no siendo obligado por nadie, porque es una decisión de fe. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nadie puede parar, y me acuerdo nosotros el video importante que es, nosotros hicimos el último bautismo hace ya casi 3 años, porque en el 2020, cuando vino la pandemia, nosotros hacemos el último bautismo, hacemos allá, estaba el templo acá, distintas formas, nosotros nos puesto, y había un joven que se había entregado hace unos meses al Señor. Su familia no venía a la iglesia. Este joven tenía 18 años, ¿no es cierto? A los 18 años nos bautizamos, los 17 se entrega al Señor. Y se convirtió de tal forma al Señor que aunque la familia no iba a la iglesia, no venía, él siempre venía. Y yo le decía, este chico tiene algo especial de parte de Dios. Se enteró de que había bautismo, nosotros solemos bautizar para febrero. Y para ese febrero también solimos bautizar, porque es verano, ¿no es cierto? Cuando mejor se puede bautizar. Y me acuerdo que vino y me dijo, Leo, me voy a bautizar, me quiero bautizar, me decía un jovencito. Y yo le digo, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que ver si tus padres quieren. Digo, yo no quiero tener problemas con tu familia. Si vos querés, estás bien, estás en tu derecho. No, me dice, yo le pregunté a mis padres, no tienen problema, Leo, yo me quiero bautizar. Bueno, si no hay problema, tenés la autorización, te bautizamos. Y me acuerdo que se había habido y la familia no venía.
su familia, y él no vino con nadie, no vino ni con su papá ni con su mamá, pero él quería cumplir con el mandato del Señor. Y trajo su ropita, porque traía una ropa para cambiarse, porque si no se mojan, ¿no es cierto? Y quedan todos mojados. Y me acuerdo que vino, se bautizó. Estoy hablando para que una familia no sabe la historia que contamos, estoy hablando de Javier Prado, ¿vale? Y sabe que ese año, contra todo pronóstico, tenía 18 años. Nunca, jamás alguien hubiera pensado que ese niño podía partir unos meses después a la presencia del Señor. ¿Y sabe lo que ocurrió? Unos meses después, ese niño ese joven, inesperadamente murió. Partió a la presencia del Señor. Todos lo lamentamos, un miembro de la iglesia. Un chico que se convirtió al Señor, se entregó. Y lo primero que hizo fue buscar a Dios y bautizarse. ¿Y sabe qué? Ese día se bautizó, cumplió con el mandato del Señor. Luego, con tristeza, tuvimos que ver que lo despedimos, ¿no es cierto?, a él. Pero nosotros tenemos fe de que Él está en la presencia del Señor. Nosotros sabemos que Él está con Cristo. Si quiere tener una pausa, Señor, ¿eh? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. No deje pasar la oportunidad. Aún sea grande, sea niño, sea joven. Nosotros hemos bautizado jovencitos, niños, ancianos. La persona más anciana que hemos bautizado en la iglesia es la abuelita Angélica. 95 años tenía. 95 años acá la bautizamos. Y sabe que nosotros el bautismo que hizo el Señor Jesús, nosotros hacemos el bautismo que es por inmersión, ¿no es cierto? ¿Cómo es por inmersión? Jesús se lo bautizaron en el río Jordán, se mete así debajo del agua y se lo saca debajo del agua. ¿Por qué? Porque simboliza que yo le pregunto a los que se van a bautizar, ¿acepta vivir para Cristo y morir para el mundo? Esa persona me dice, sí, acepto, y ahí lo bautizamos, y es como un símbolo de que uno muere al mundo y nace para Cristo. Amén. Mire qué lindo. Pero también tiene otro simbolismo, que es que cuando nosotros pasamos a la presencia de Dios, nosotros no morimos, nosotros nacemos a la vida eterna. Por eso cuando usted cumpla con el mandato del Señor y usted pasa a la presencia del Señor, para la gente usted murió, pero para el reino de los cielos usted despierta. Y es tal vez así como ese levantarse del agua, ¿no es cierto? Por eso se hace el bautismo por inmersión. Es el que practicaban los apóstoles. En todas las iglesias apostólicas, la que practicó Jesús, la que practicó Pablo, Pedro, Juan, todo era bautismo por inmersión. Por eso en las iglesias cristianas primitivas había piletas y los que no lo bautizaban cerca de los ríos, ¿no es cierto? Ahora, es un simbolismo. En el caso de no poder o de que una persona esté en el hospital, o de que no haya posibilidad, se puede hacer también por aspersión, que es tirarle agua a la persona, porque es un símbolo, ¿no es cierto? El agua es símbolo del Espíritu Santo. Hay otro pasaje en Juan donde dice, estos son los que dan testimonio en la tierra, 3 en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 3 en la tierra. ¿Cuáles son los 3 en la tierra? La sangre de Cristo derramada aquí en la tierra, el Espíritu Santo que habita en el cristiano, en el corazón de cada hombre, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios, y el tercero, ¿sabe cuál es? Es el agua. El agua va a dar testimonio. El agua dice, este es hijo tuyo, porque este se bautizó, cumplió la palabra. Y Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Tú lo dijiste, Señor. Y dijo Dios, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es tan importante cumplir con ese mandato. Entonces, dice que 3 son los que dan testimonio. Se bautiza por inmersión, ya te digo, pero en el caso nosotros tuvimos acá, la abuelita que nos había vendido el terreno acá, y tenía 95 años. Y Dios se había bautizado. Después vivió varios años más, no sé qué año murió, pobre, más de 100 años murió la abuelita. Pero me acuerdo que dijo, yo me quiero bautizar, pastor, yo me quiero bautizar. Y yo le digo, pero hermana, y si ya rueda estaba pobre, no se podía mover, enfermita era. Y yo le digo, bueno, sí, dice que si alguien te pide para bautizarse, no podés impedir, porque es salvación de la persona. Entonces le dijimos, bueno, y no había nadie, no sé qué fecha era, pero no había otra persona para bautizar. Yo me quiero bautizar. Y yo, bueno, hay que bautizarla de emergencia. Vamos a una reunión acá. Vino acá el sitio de rueda todo y bueno, le tiramos así una cuentón de agua, ¿no es cierto? Que se bautizó y fue un gozo del Señor. ¿Cuántos celebran a Cristo? ¿Cuántos le dan un aplauso a la Señora? Tantas personas, amén, que se han bautizado. Me acordaba también de la abuela del Catherine también, que se bautizó, y ahí estuvimos con el hermano Carlos, y esa es nuestra fe, ¿no es cierto? Donde se predica el Evangelio, se predicará también el Evangelio del bautismo. Dos mandatos nada más dijo el Señor. Uno es
el bautizarse. Que creyó, dice, predicar el evangelio de toda criatura, el que creyó y fuera bautizado será salvo. Y el otro, el bautismo se hace una sola vez, luego de que uno decide de voluntad propia. Ya te digo, el de bebito no sirve porque vos no decidiste, amén. Entonces, no es costumbre de los hijos de Dios. Entonces, el bautismo se hace una sola vez. Para entrar a pertenecer como a la iglesia de Cristo, amén. Entonces, mire qué bueno que es, porque dice la Biblia que Jesús cumplió con el mandato judío y estableció su iglesia. Si usted leyó el pasaje que vimos, a Jesús lo circuncidaban al octavo día. Para vos entrar en la religión judía, no tenían que circuncidar. Jesús dijo, no, vamos, que se bauticen nomás y es suficiente los hijos del Señor. La entrada en la iglesia del Señor es a través del bautismo, ¿no es cierto? Simbólicamente. Y seguir participando de la obra de Dios es a través de la Santa Cena. Significa que vos seguís en comunión. Lo primero que hace una persona que no se congrega, ¿sabe qué es? No es que se aparta del Señor, no es que deja de leer la Biblia, no es que deja de orar. Lo primero que deja de hacer es participar de la Santa Cena. Porque la Santa Cena se hace entre los hermanos. Se llama la Santa Comunión, también lo llaman algunos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque significa que estamos en comunión con los hermanos. Entonces, el bautismo no es que sí o sí, si vos no te bautizaste, no te vas a salvar. Pero sí es un paso para la salvación. La Biblia habla de que Jesús estaba crucificado y estaban los dos ladrones al costado de él. Todo el mundo vituperaba a Jesús, le blasfemaban, le escupían y le tiraban cosas, aún Jesús estando en la cruz, viniendo a morir por cada uno de nosotros. Dice que todos hacían eso, aún los dos ladrones que estaban crucificados con él. Jesús fue crucificado y había un ladrón aquí y otro ladrón. Los ladrones se comenzaron a burlar de Jesús. Mire qué terrible, qué humillación que se recibe Jesús por nosotros. Pero dice que uno de los ladrones recapacitó y le dice al otro, le dice, basta, no te burles de este hombre, de Jesús, porque nosotros con justa razón fuimos condenados, somos criminales, dice, está en la Biblia, ¿no es cierto? Uno de los ladrones, somos criminales, merecemos esto, le dice, pero este hombre es justo, no merecía esto. Y cuando lo mira a Jesús el ladrón, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como Rey y Señor. Y dice que Jesús en ese momento lo mira ahí, crucificado, lo mira, lo que está crucificado, y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre, Dios, Jesús, le abrió las puertas de los cielos a ese varón que estaba crucificado al lado de él. Ahora, ese hombre no pudo bautizarse, no tuvo tiempo, no hubo posibilidad. Bueno, igual Dios lo salvó, porque Dios en su infinita misericordia hace esos milagros. Tal vez alguien que está en el hospital terminal, entregarlo al Señor. Tal vez no haya tiempo para bautizarlo. O en algún lugar donde sea difícil, entregarlo al Señor. Ahora, ese muchacho no se bautizó, no porque no quiso, sino porque no pudo. Ya no tenía tiempo. Y aún así, Dios lo salvó por misericordia. Pero todos nosotros que tenemos tiempo, que podemos y que tenemos la decisión y que tenemos la oportunidad, debemos cumplir con el mandato del Señor. ¿Cuántos creen esta palabra cuando dicen amén? Por eso es tan importante. Entonces lo que yo te quería decir, nosotros el domingo que viene comenzamos febrero, comenzamos con todo. O sea, arrancamos enero a full, ya tirando paredes, rompiendo todo. Y en febrero arrancamos con bautismo y cena del Señor. Los dos mandatos del Señor juntos. La semana que viene, aquí en la iglesia vamos a tener un culto especial y vamos a bautizar a aquellos que se quieran bautizar, ¿no es cierto? Entonces, si aquellos que se quieran bautizar, conoces a alguien o a alguien que no está bautizado, nosotros hemos bautizado muchas personas para la gloria de Dios y ha sido una bendición. Todos han salvado familias enteras. Es una maravillosa fiesta del Señor. Entonces, el domingo 5 de febrero, que es el domingo que viene, aquellos que quieran bautizarse, hablen conmigo, hablen con Yoli y nos bautizamos el domingo que viene, amén. O hablar con nosotros, aquellos que quieran bautizarse. El domingo que viene, acá en el culto, hacemos una fiesta de bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego de la fiesta, como todos los primeros domingos del mes, tomamos Santa Cena. Participamos de la Cena del Señor todos juntos, amén. Y imagínense que ya estamos ahí con todo. Que venga ese día el Señor, nos vamos todos de fiesta con Jesús, amén. Y si nos quedamos un rato más, vamos a celebrar, porque si hay fiesta en los cielos, hay fiesta en la tierra, amén. Así que dijimos, vamos a traer algo para compartir. El domingo que viene, trae algo para compartir, trae un pan, una gaseosa, no
sé, una torta, una factura, una pizza, algo, no sé, una empanada, a ver, trae algo para compartir, hacer algo rico. Y luego del bautismo nos quedamos a compartir. Luego de la Santa Cena nos quedamos a compartir. A ver, aquellos que quieran que se compartir, nos quedamos a compartir un ágape. Eso también es bíblico, lo cumplía la iglesia del Señor. Siempre lo hizo la iglesia de Cristo y nosotros somos iglesia de Cristo y vamos a seguir cumpliéndolo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos creen que al Señor? Amén. Porque Él se lo merece. Amén. Entonces, ¿están entendiendo? El domingo que viene, cena del Señor y bautismo. Y le damos después los chicos. Y después de la reunión, compartimos algo a la canasta. Lo último que te quería decir, amén, para no dejarte pasar, dice este pasaje, es tremendo este pasaje, porque dice la Biblia, nosotros estuvimos hablando un día de Jesús. Jesús, de bebito, ¿a dónde fue? Al templo. Amén. De bebito fue al templo. La última semana antes de ser crucificado, ¿dónde fue? Al templo. Y luego, ¿dónde enviaba bendición Jesús al templo? Dice en este pasaje que Dios le había puesto, no importa la edad que tengas, no importa si sos viejo, si sos joven, este pasaje habla de dos personas grandes. Había un hombre que se llamaba Simeón, tenía varios años y ya sus ojitos se estaban oscureciendo, ya no veía muy bien Simeón. Pero Dios le había dicho a Simeón, no vas a morir hasta que veas al deseado de las naciones, al santo de los santos, al ungido de Jehová, a Yeshua, a Mashiach. Anda al templo, porque hoy voy a cumplir mi palabra, le dijo el Señor. Y dice que Simeón no fue, no se quedó, sino que se fue corriendo. El viejito, no paraba por nada, dijo, me voy, porque Dios tiene una bendición. ¿Cuántos vinieron hoy esperando una bendición? Dios tiene una bendición para tu vida. Y ahora otra señora también que estaba, Ana, más de 100 años, en el templo, estaba sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen, ay, yo soy viejito? No, yo no había visto nada. Yo tengo el siervo de Dios. Y a veces tiene más visión que todos los demás. Porque muchos no tenían visión en ese momento. Pero cuando llega Simeón, dice que lo ve a Jesús, que estaba con José y con María, lo estaban presentando en el templo, y dice que Simeón viene y le agarra el espíritu, y comienza a ir, y él comienza a profetizar, y ve la gloria de Dios. Dice, Señor, he visto al ungido, has cumplido tu palabra, despides a tu siervo en paz. Y alzó al Señor Jesús, lo vio en toda su gloria, y comenzó a profetizar, y comenzó a declarar la palabra. Y dice la Biblia que en ese momento el Espíritu Santo tomó a la profetisa Ana, la viejita, y comenzó a correr, agarró el bebé. Este Jesús, este Mesías. Y la gente decía, está loca, pero estaba loca por Cristo. Estaban viendo lo que otros no veían. Estaban viendo la salvación del pueblo de Dios. Estaban viendo la bendición de Dios. Por eso en este año, no mires lo malo, no mires lo negativo, no esperes lo malo, esperar la bendición de Dios. Fíjate el tiempo que se agrandó. Fíjate todos los proyectos que hay. Fíjate todo lo que adelantamos, todo lo que estamos haciendo. Proyectate para este 2023 toda la bendición de Dios que va a venir para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esta palabra, así terminamos con él, pero luego si alguien quiere oración, oramos por tu vida también. Pero me hacía acordar, hay un chiste que suele contar a tu panay, me acordás estos días. Pero tu panay, ¿sabes qué es? 3 veces vino a Sauce, 3 veces contar el mismo chiste. Bueno, aprendí de memoria. Y vos sabés que contaba de que había una señora que, un matrimonio, un jovencito que se casó en un matrimonio. Y ya los primeros días de casado, como a los 2 o 3 meses de casado, como a las 3 de la mañana, la mujer al marido. Viejo, mi amor, despertate, dice, ¿hay alguien en la cocina? ¿Hay una puerta en la cocina? Le dice la mujer, escuché el ruido. Y el hombre, ay, ¿dónde? Agarra un palo, se va a la cocina, abre la puerta, prende la luz, mira, nadie, no había nadie. Vuelve a la cama y dice, no, mi amor, nadie, por todos lados ni nadie. No, ahí la dormí, dice, ¿dónde estás? Un susto de mano, va a un ruido. Se vuelven a dormir. Y cada tanto, dice que cada 2 o 3 meses, por ahí la mujer llega a las 3 o 4 de la mañana, mi amor, espérate, hay ruido en la cocina, hay una broma en la cocina, en la cocina. Mira, ahí voy, y va con un palo, prendía la luz y miraba, y le dice, no sé, y bueno, ¿sabes qué? No me crees, pero 45 años de casado, y siempre, cada tanto, yo un día, viejo, tenían como 80 años, 60 años de casado, viejito ya, y ya viejito,
mí no me madrugaban. Bien, despertate, le dice la mujer, como siempre. Dice, no, ladrón, como siempre, dice, no, que compró nadie. Y sigue se levanta, medio así, desarrollando con el palo. Y va a prender las luces. Y va a la cocina con un palo y mira, y estaba el ladrón. No me crea, había un ladrón ahí en medio de la cocina. Mira la vaca, y el tito dice, ¡oh! Y el ladrón lo mira, y dice, ¡ay, tanto gusto verlo! Lo abraza. Y el ladrón dice, ¿qué le pasa? Mi señor lo ha esperado por tanto tiempo. Gracias a Dios que usted hoy vida. Dice, espere que me llamo mi señor acá hace tantos años que quería conocerlo. Tómese unos mates con nosotros. Él la abraza, Señor, amén. Él apareció el ladrón. Te quiero decir. No espere, hermano. Esperar la bendición de Dios. Un día apareció el ladrón. Entonces, esperar la bendición de Dios, esperar la buena de parte de Dios. Porque ahí aparecieron los ladrones por acá también que andan queriendo hacer lío. Pero no esperamos lo malo. Vamos a esperar la bendición de Dios. Vamos a declarar que este año va a ser un año bendecido, va a ser un año glorioso, porque para los hijos del Señor vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Amén. Vamos a hablar por esta palabra y yo voy a hacer un poquito musical. Después, si alguien quiere oración, pasa al frente y oramos por tu vida y ya estamos terminando. La semana que viene tenemos bautismo, Santa Cena y un ágape cristiano, que es compartir unos alimentos todos juntos. Amén. Vamos a hablar por esta palabra.